Estamos aquí es porque Dios nos está apoyando. Amén. El día que no podamos estar aquí más es porque el Señor cambió de planes para nosotros. Así es. Amén. Que sea nuestro Dios glorificándose grandemente en la vida de cada uno de ustedes, de nosotros, y de seguro que el Señor nos va a dar alguna sorpresa, porque su palabra dice que Él no deja a sus hijos en vergüenza, y de seguro que el Señor tiene sus planes. De la misma manera, como sabemos que el Señor tiene planes para con todo y propósito en todo lo que acontece, de esa misma manera vamos a tratar un tema hoy con relación a lo que está sucediendo en los Estados Unidos por inquietud de muchos de ustedes. Sabemos que es un tema que afecta de una manera u otra a cada uno de nosotros, ¿no? Y vamos a ver cómo la Biblia, la palabra de Dios, nos alerta siempre de las cosas que han de acontecer y de las cosas que suceden en la vida del hombre, porque el hombre en su ignorancia piensa que es él quien tiene el poder, piensa que es él quien decide. Sin embargo, nosotros debemos entender que la palabra de Dios es clara, y la palabra de Dios dice que no se mueve ni una sola hoja de un árbol si Dios no lo permite. Todo lo que acontece no es que Él lo provoca, sino que Él permite que suceda por un propósito, por un plan, o simplemente para que el hombre entienda que anda errado en sus caminos. Pero todo lo que acontece en la vida del ser humano es porque Dios así lo permite. Y nosotros venimos observando, venimos oyendo de la situación que está aconteciendo en nuestro hermano país, porque vivimos en el continente americano, en los Estados Unidos, y sabemos que es una situación de un modo u otro preocupante, de un modo u otro nos sentimos identificados por esa situación, porque ¿quién de nosotros no tiene un familiar en Estados Unidos, un amigo, o incluso los hermanos en la fe que viven allá en los Estados Unidos? Y es una situación preocupante al ver cómo la nación más rica del mundo, la nación que lleva el baluarte ante las naciones como la nación donde más seguridad hay, donde más bienestar hay y donde más promesas de bienestar existen en los Estados Unidos, conocido o llamado sueño americano, todos conocemos. Pero es triste ver ahora por la situación en la que están pasando nuestros hermanos, tanto de sangre como en la fe, que están viviendo allí. Y en esto se da un adagio popular, no sé si se acuerdan de esa telenovela famosa que se llamaba Los ricos también lloran. Y eso da a entender que también los países ricos atraviesan crisis y atraviesan problemas. Y eso lo que nos da a entender es un mensaje, nos manda a nosotros aquí en Alemania, en Europa. Dice un proverbio popular: cuando la barba de tu vecino se está quemando, pon la tuya en remojo. Pon la tuya en remojo. Y eso nos da a entender a nosotros que nosotros vivimos aquí también en un mundo de bienestar, en un país donde hay estabilidad económica, donde hay seguridad, donde hay servicios. Y eso hace que el ser humano se acostumbre a la comodidad de tal manera que prácticamente no necesite de Dios. Porque eso es lo que pasa con los países ricos, que las personas viven tan bien, tienen todo lo que necesitan,
que pues dice, ¿para qué voy a necesitar a Dios si yo vivo ya en el paraíso? Fíjense que estadísticamente los países pobres son los más creyentes, son los que más buscan de Dios, donde hay necesidades, donde hay dificultades, donde hay incertidumbre. Son los países que más buscan de Dios porque se apegan más a la promesa de Dios. Los países ricos, en cambio, los ciudadanos tienden a ser más ateos porque simplemente no tienen muchas necesidades, lo tienen prácticamente todo al alcance de la mano. Y es ahí donde nosotros debemos hacer un alto y ponernos a mirar y a pensar que si hoy en Estados Unidos, que es el país por antonomasia más rico del mundo y que mayor comodidad ofrece a la persona, y están pasando por esa crisis donde ya llevan varias semanas, porque allí se cobra semanal, quincenal y mensual. No es como acá en Europa que uno cobra una vez al mes. Allí se cobra semanal, o incluso muchos cobran diario. Y nosotros vemos cómo tantas personas no han podido recibir su sueldo simplemente porque hay una parálisis gubernamental, y creo que hay cerca de 20 dependencias del Estado que están paralizadas, que no reciben fondos, que no reciben ayuda del gobierno central. Está todo bloqueado. E imagínense todas las personas que dependen de esas instituciones, también ellos se han visto afectados, pues no reciben su sueldo, no reciben su asistencia, o lo que es peor, no reciben esas ayudas de las cuales ellos dependen, porque no corren los fondos. Y eso nos da a entender a nosotros que vivimos en un país con tanta estabilidad, que el hombre no puede dormirse en sus laureles y creer que ya lo ha alcanzado todo. Porque la Biblia es clara, y la Biblia dice que el hombre no es capaz ni siquiera de dirigir sus propios pasos. El hombre nunca le va a dar estabilidad y seguridad al hombre, porque esas cosas solamente vienen de Dios. El hombre te puede guiar, porque dice la Biblia que aunque sus caminos le parezcan derechos, el final es camino torcido y muchas veces llega a camino de muerte. Porque el hombre cree que está haciendo lo correcto siempre, pero cuando lo hace sin Dios, no lo está haciendo correctamente. Y nosotros aquí nos solidarizamos con los hermanos en Estados Unidos que están pasando por esa crisis, pero le digo que nuestra intención en el día de hoy no es hacer un discurso político, no es hacer una prédica política, sino enfocar esta situación por la cual está pasando Estados Unidos y llevarla y darle un matiz bíblico para que entendamos que nada de lo que está pasando en Estados Unidos escapa a las manos de Dios. Y de hecho mandarle un mensaje a nuestros hermanos que busquen más de Dios, que se agarren más del Señor ante esta crisis, porque el Señor tiene, a pesar de todo, el control de todo lo que está pasando en Estados Unidos. Nosotros vimos la semana pasada en nuestro estudio bíblico de Romanos, cuando se nos habla de someternos a las autoridades y respetar las autoridades, vimos también cómo la Biblia nos enseña que todos los gobiernos, todas las autoridades han sido puestas por Dios, y que de un modo u otro Dios tiene un propósito y un plan con cada gobierno, sea este bueno o sea este malo, pero que a Dios no escapa lo que está haciendo ningún país ni ningún gobierno. Y eso es lo que vamos a tratar de analizar en el día de hoy, porque a nosotros no escapa que cada vez que surge en el mundo un personaje carismático, un personaje que tiene cierta influencia a nivel internacional, principalmente el mundo de la cristianidad
de una vez lo tilda como el anticristo. Lo hicieron con Hitler, lo hicieron con Obama, lo hicieron con Gorbachev, lo hicieron con Putin, con el príncipe Felipe de España. ¿Y cómo se le va a escapar un personaje tan carismático, tan polémico como Donald Trump? No hay, sin lugar a duda, han tildado hasta el Papa de anticristo, y no hay, sin lugar a duda, ya movimientos que se han levantado profetizando y diciendo todo tipo de análisis filosófico, teológico, a su entender, de que Donald Trump es el anticristo, comenzando por su nombre, su apellido Trump, que significa trompeta o triunfo, y ya vemos que desde ahí comienzan a hacer cálculos con su fecha de nacimiento, con la toma de gobierno, todo que coincide matemáticamente según los analistas o cabalistas, vamos a llamarle, de estas cosas, de descubrir quién es el anticristo. Todo coincide según ellos para que Trump lleve los requisitos del anticristo. Y nosotros vamos a ver en el día de hoy, yo personalmente le digo mi opinión, yo no creo que Trump sea el anticristo. Para mí esto es más que una situación política que está viviendo los Estados Unidos, pero que no escapa a que tenga un trasfondo bíblico la situación, porque le dije ahorita que nada escapa de la mano de Dios. Y nuestro Señor sabe todo lo que acontece, y si Él lo permite, Él sabe por qué lo permite. Una de las cosas que identifican a Donald Trump con el anticristo es, primeramente, acordémonos que la Biblia dice en el libro de Eclesiastés que la vida del ser humano no es más que una rutina y que todo es una repetición, es cíclica. La vida del hombre en este mundo es algo cíclico, por eso es que ustedes ven que las modas se repiten de tiempo en tiempo. Y lo que una vez se usaba en los años 30, en los años 20 o 40, de repente entonces lo encuentra de nuevo que vuelve a estar de moda y viceversa, porque todo es cíclico en la vida. Eclesiastés dice que todo es cíclico porque nada es nuevo bajo el sol, dice la Biblia. Por tanto, todo es cíclico. Y si lo llevamos al ámbito político, vamos a ver que en su tiempo Hitler, lo primero que hizo cuando tomó el poder fue tratar de hacer un muro y tratar de dividir a la sociedad alemana en clase de primera, clase de segunda, y dividirla por raza. Hitler no logró su cometido, pero ese principio que él planteó de crear un muro de división siguió ejecutándose. Y después de su salida, cuando perdió la guerra, vimos cómo Alemania fue dividida, cómo Alemania fue ocupada por Estados Unidos, por Francia, Inglaterra y por Rusia. ¿Y qué sucedió con ese momento? Que al ser dos sistemas distintos, uno socialista y uno capitalista, pues lo primero que hicieron fue crear un muro para dividir las dos sociedades. Y ahí se levantó el famoso y conocido muro de Berlín. Es decir, que el principio de Hitler, aunque no lo hizo él, siguió latente en la mente del hombre, y Alemania al final logró crear un muro y levantar un muro. Porque todo es cíclico y lo que no se hace hoy se puede hacer mañana. Y ese principio identifica a Trump con Hitler, según los analistas, y vemos la insistencia de Trump de levantar un muro en Estados Unidos para separar la sociedad mexicana de la sociedad americana. Es decir, el principio es el mismo: separar a los buenos de los malos, separar a los ricos de los pobres, separar a los intelectuales de los brutos, pero el principio es el mismo.
levantar un muro para dividir al ser humano. Y eso es lo que está aconteciendo en América en estos momentos, que en Trump se está repitiendo el principio que ha venido surgiendo con Hitler y con todas esas personas que tienen esos ideales de creerse ellos superior a los demás. Pues la Biblia no escapa a esto, hermano. La Biblia no escapa. Y miren lo que nos dice la Biblia, por ejemplo, en Isaías. Si nos vamos al libro de Isaías, capítulo 10, Isaías 10, vamos a leer en el versículo 6 y 7. Y la Biblia nos dice, en Isaías 10, 6 y 7 nos dice: le mandaré contra una nación pérfida y sobre el pueblo de mi ira le enviaré para que quite despojo y arrebate presa y lo ponga para ser hollado como lodo de las calles. En esto lo que nos está diciendo es que Dios es quien tiene el control de los presidentes, aun sean estos como sean. Versículo 13 del mismo libro, versículo 13 de Isaías 10 nos dice: porque dijo, con el poder de mi mano lo he hecho y con mi sabiduría, porque he sido prudente. Quité los territorios de los pueblos y saqué sus tesoros y derribé como valiente a los que estaban sentados. La Biblia nos está diciendo aquí que esos presidentes, esos gobiernos, ellos creen que están haciendo las cosas por ellos mismos. Ellos creen muchas veces que lo que están haciendo es por su fuerza, por su inteligencia, por su capacidad. Pero lo que ellos ignoran es que quien está detrás de ellos muchas veces es el propósito de Dios. Aleluya. Y por eso es que al Señor no escapa nada. Y muchas veces vemos que estamos viviendo una situación difícil y no entendemos qué es lo que está pasando. Y es que detrás de esa situación está la mano de Dios metida. Y si nos vamos al libro de Daniel, capítulo 11, Daniel 11, y vamos a ver en el versículo 16, y vamos a leer unos cuantos versículos. Daniel 11, 16, dice: y el que vendrá contra él hará su voluntad, y no habrá quien se le pueda enfrentar, y estará en la tierra gloriosa, la cual será consumida en su poder. Este es uno de los pasajes que se usa para comparar a Donald Trump con el Apocalipsis, con el Anticristo, porque reúne esas condiciones. Cuando habla aquí de la tierra gloriosa, se refiere a Israel. Y Donald Trump es el primer amigo de Israel. Es aquel que incluso quiere complacer a Israel y hacer que la capital de Israel sea Jerusalén. Es decir, es el gobierno que más se ha identificado con Israel, y por eso en esta profecía Daniel dice que se identificará con la tierra gloriosa. Continuemos, versículo 17. Afirmará luego su rostro para venir con el poder de todo su reino, y hará con aquel convenio, y le dará una hija de mujeres para destruirle, pero no permanecerá ni tendrá éxito. Verso 18. Volverá después su rostro a las costas y tomará muchas, mas a un príncipe hará cesar su afrenta, y aún hará volver sobre él su oprobio. Verso 19 nos dice: luego volverá su rostro a la fortaleza de su tierra, mas tropezará y caerá, y no será hallado. Y el 20 nos dice: y se levantará en su lugar uno que hará pasar un cobrador de tributo por la gloria del reino, pero en pocos días será quebrantado, aunque no en ira ni en batalla. Y el 21 nos dice: y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, al cual no darán la honra del reino,
pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Esto, según los estudiosos bíblicos, los proféticos y los escatológicos, es lo que identifica a Donald Trump con la llamada bestia o el anticristo. Todos sabemos cómo llegó Donald Trump al gobierno y todos sabemos quién es ahora. Es despreciado, es desagradable, pero sin embargo ha tomado el gobierno de los Estados Unidos por los cuernos y allí se hace lo que él dice. Él es quien comanda, él es quien tiene en jaque el gobierno, él es quien hace todo lo que él quiere hacer y vino sin avisar porque nadie lo conocía en el mundo de la política. Todos los políticos americanos eran conocidos, senadores, diputados, candidatos. El único que no se conocía era Donald Trump porque era simplemente un comerciante y no estaba en el mundo de la política. Y vino sin avisar y todos van atando cabo y diciendo que así mismo como él apareció de repente sin ser conocido, así apareció Donald Trump, como va a aparecer el anticristo, y que luego reinó con halagos, porque ahora tiene muchos seguidores, tiene mucha gente que lo sigue, tiene incluso muchos países que lo están imitando en su política antimigratoria, en su política de primero América, como él dice, American First, ese sistema que él está instalando de que su nación va primero que todas las naciones, es el sistema que ahora están adoptando todos los gobiernos del mundo, y cada país ahora dice mi país primero, y cada nación está luchando porque su país esté en primer lugar por encima de los intereses de los demás. Es la postura ahora de Europa, es la postura de Rusia, es la postura de China y es la postura de Japón, y de todos los países están imitando a Donald Trump con su política de American First. Por eso dice la Biblia, y reinó con halagos, porque primero era odiado, pero ahora todos los halagan. Y así mismo será con el anticristo. Y yo le repito, para mí Trump no es el anticristo, pero como la Biblia dice que todo es cíclico y que todo se repite, Trump puede sentar las bases para que sí venga el anticristo. Y lo que Trump está haciendo ahora mismo puede ser precedente de lo que ha de venir, porque el hombre que va a ocupar el lugar del anticristo y que va a gobernar el mundo va a tener el halago de todas las naciones y de su propio pueblo. Y Trump quizás lo que está es sembrando las bases de eso que ha de venir más adelante. Pero si nosotros vemos y analizamos a Donald Trump, podemos verlo desde otro ángulo, desde el ángulo bíblico. Y yo siempre he dicho que las cosas que está haciendo Donald Trump son más bíblicas que las que han hecho todos los otros presidentes. Porque Donald Trump sí, en su locura, como lo queramos llamar, sí se adapta, a pesar de que lo veamos como un presidente revoltoso, un presidente medio aloqueteado, como muchos lo llaman, pero Donald Trump es el único presidente de Estados Unidos que más se acomoda a la voluntad de Dios. Es el presidente que está ayudando a Israel, al pueblo de Dios. Es el presidente, el primer presidente que se opuso a la proliferación de los gays. Miren, cuando estaba Obama, antes que él, Obama no solamente permitió el movimiento LGTB, sino que lo promocionó. Hizo fondo en la Casa Blanca, y en la Casa Blanca se podía ver en las paredes un letrero con la bandera de los gays, en la misma Casa Blanca cuando estaba Obama. Y Trump, desde que llegó al poder, su primera ley que hizo fue quitar todo eso de ahí. Y dijo,
varón y hembra lo creó Dios. Aleluya. A pesar de su locura, se ajusta a la voluntad de Dios. Y Trump, y yo no soy partidario de Trump, pero hay que reconocer, porque la Biblia dice, a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y Donald Trump quitó los fondos que la Casa Blanca pagaba para promocionar y hacer anuncios a favor de la minoría, como ellos le llaman, gay, lesbiana. La misma Casa Blanca financiaba esas cosas. Trump lo primero que hizo fue quitar todo eso, y en la segunda ley que hizo fue prohibir el aborto en los Estados Unidos, porque la misma Casa Blanca también financiaba el aborto en clínicas norteamericanas y también en clínicas o hospitales en todo el mundo. Y Trump lo primero que hizo fue quitar todas esas cosas y dijo que en su gobierno no se iba a permitir que la mujer le quitara la vida a un ser humano, porque dice él, citando pasajes bíblicos, que el Señor, desde el vientre de tu madre te he visto, desde antes de ser engendrado te he visto. Y su planteamiento es que si Dios te vio desde antes de ser engendrado, Él permitió que tú nacieras, por tanto Él no va con dinero a pagar para que nadie le quite la vida a ese niño que Dios ya lo vio desde antes de nacer. Amén. Y fíjense que dentro de su locura tiene principios cristianos, principios de Dios. Y por eso lo que le estoy diciendo con esto, hermano, es que cuando en un país surge un gobierno, a Dios no escapa cómo ese gobierno va a actuar. Como a Dios no escapó el gobierno de Obama, que permitió la proliferación del movimiento LGTB, de los gays, lesbianas, transvestis y bisexuales, todo eso lo promovió Obama. Dios no lo pasó por alto, y Dios ahora puso un hombre ahí que iba a bloquear todo eso que hizo ese presidente. Y esta situación por la que está pasando Estados Unidos, nosotros no somos profetas, pero nosotros sabemos, como le dije al inicio, que cuando en un país las personas viven tan cómodos y tienen todo, se olvidan de Dios. Así es. Y Estados Unidos es un país que se formó y se fundó bajo principios cristianos. Sin embargo, Estados Unidos hoy le ha dado la espalda a Dios. Sacaron la cruz de los colegios y ya en las escuelas no se habla de Dios, porque hay que darle preferencia a la libertad de opiniones, y si hay niños que sus padres no quieren que le hablen de Dios, pues no hay que obligarlo, y ya hoy las clases de religión son abolidas en las escuelas, y todo eso ha ido desapareciendo en un país que se formó por principios cristianos y por inmigrantes cristianos, y le han dado la espalda a Dios. Después de Israel, Estados Unidos es el país que más se ha visto beneficiado por Dios en cuanto a la influencia de Dios. Pero hoy ese país es el que más le ha dado la espalda a Dios. De ahí vienen todos esos movimientos gay, de ahí viene todo ese liberalismo de promiscuidad, de ahí vienen todas esas cosas de aberraciones ante la presencia de Dios. Y no duden ustedes, no duden que si Dios ha puesto a Donald Trump ahí a hacer todos estos cambios que está haciendo, es porque Dios quiere que Estados Unidos se someta y comience a reconocer nuevamente a Dios. Aleluya. Porque el americano se ha vuelto ateo, y allí son pocos los que creen. Allí usted ve las iglesias llenas, pero de latinos, pero usted no ve al gringo en las iglesias, porque ellos viven bien, ellos no necesitan a Dios. Pero Dios actúa de esa manera, hermano. Y Dios, dice la Biblia, que es el que quita y pone gobiernos. Y si Él puso ese gobierno, Él sabe por qué lo ha puesto. Nosotros nos solidarizamos con nuestros hermanos, pero nosotros debemos entender, orar por ellos, ayudarlos, pero debemos entender que si eso está pasando en Estados Unidos, algún propósito tiene Dios con eso.
algún propósito. Nos da pena por nuestros hermanos, nos da pena, pero nada escapa a la voluntad de Dios. Dice el mismo Daniel en su libro que los gobiernos los pone y los quita Dios. Amén. Y que ningún gobierno, todos los gobiernos del mundo, dice Daniel, están sujetos a Dios. Y si leemos rapidito en Isaías 45, Amén. Isaías 45 nos va diciendo, en el versículo 1, Isaías capítulo 45 nos dice en el versículo 1, así dice Jehová a su ungido, eso era Ciro, el rey de Siria, el cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Verso 2. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Verso 3. Y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Vamos a dejarlo hasta ahí. Y yo soy Jehová, ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Yo te seguiré, aunque tú no me conociste. Amén. Fíjense que está hablando de un rey, uno de los más temidos de la historia, el rey Ciro el Grande, que era de Siria. Y Dios fue que lo puso como rey. Y él ni siquiera sabía. Y por eso Dios le dice, aunque tú no me conociste, porque era un rey pagano, que no era ni creyente en Dios, pero Dios lo usó a él para doblegar a todos esos pueblos que eran idólatras y que estaban acosando al mismo Israel. Y Dios levantó ese rey, y por medio de ese rey quitaron nada más y nada menos que a los babilonios, a Nabucodonosor, ese rey del que nos habla la Biblia. Ese imperio grande y fuerte cayó porque Dios levantó a ese rey que ni siquiera conocía de él. Pero la Biblia lo que nos está diciendo es que Dios pone a quien Él quiere a gobernar. Y personas desconocidas, Dios lo levanta como presidente, como líderes, para cumplir un propósito. Y muchas veces nosotros no lo sabemos porque ni ellos mismos lo saben. Ni ellos mismos lo saben. La Biblia lo que dice es que ni ellos mismos saben por qué lo hacen. Pero es que detrás está la mano de Dios. Y hermanos, por eso yo le digo, cuando veamos las cosas derrumbándose, cuando veamos que el mundo se está cayendo, no nos turbemos, porque la Biblia eso es lo que nos dice, que no se turbe vuestro corazón. Estar en paz. Que estemos en paz, tranquilos, porque sobre todo Dios tiene el control. Amén. Aunque veamos que haya problemas en Estados Unidos, en Europa, que vengan problemas, persecuciones, Dios sabe por qué permite las cosas. Por eso dice la Biblia que lo que no entendamos hoy, lo vamos a entender después. Amén. Esa gente de Siria y de Babilonia no entendían lo que estaba pasando con esos reyes fuertes que mataban a todo el mundo y doblegaban a todo el mundo. Pero hoy nosotros lo entendemos por qué pasó todo eso. Porque fue Dios que lo permitió. Hoy Estados Unidos vive en su crisis. Hoy tienen ese presidente revoltoso. Pero no sabemos si todo eso enmarca dentro del plan y el propósito de Dios para con esa nación. Una nación que fue llamada a liderar el mundo, y sin embargo es una nación que lo que exporta es corrupción, lo que exporta es droga, moda, perversidades, como los movimientos de gay, de todo, con el matrimonio gay. Ellos son los que exportan toda esa teología y toda esa enseñanza al mundo. Entonces Dios quizás está usando a este hombre para que con vara dura, con mano dura, le haga entender al pueblo que todavía hay un Dios que tiene todo bajo control. Gloria a Dios. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Vamos simplemente a orar por los hermanos de Estados Unidos. Orar para que sea Dios que tenga misericordia de nuestros hermanos en la fe, pero que a nosotros nos escapa
el conocer que todo lo que está pasando está bajo el control de nuestro Dios. Así es. Ningún gobierno escapa a la mano de nuestro Dios. Dice la Biblia, todos los gobiernos están sometidos a Dios. Así es que oremos por nuestros hermanos americanos y nuestros amigos y hermanos en la fe, pero entendamos que si algo están ellos pasando, quizás Dios algún mensaje le está dando, alguna lección el Señor le está dando a una nación que siempre ha sido prepotente, arrogante y dominante en todo el mundo. Pues que Dios nos bendiga, hermano, y en nuestras oraciones oremos simplemente por nuestros hermanos americanos Amén. y que Dios les continúe bendiciendo a todos. Amén.